Muy buenos días para todos. Mi nombre es Denis Santa, soy la docente del área de ética del Gimnasio Real Americano. El día de hoy estaremos desarrollando la clase a través de este recurso pedagógico digital en donde pues se va a mostrar la introducción al segundo periodo en la clase de ética. Vamos a desarrollar los temas hombre, sociedad y libertad para el grado octavo. Entonces, hay que tener en cuenta que en el desarrollo pues de este módulo no van a encontrar una actividad a desarrollar, es decir, este módulo solo les va a presentar el contenido temático para comenzar a desarrollar este tema que les estoy mostrando a continuación. Entonces no van a encontrar preguntas a desarrollar, sino que van a encontrar son los conceptos desarrollados y unas preguntas orientadoras que ustedes deben ir reflexionando a lo largo pues de este tiempo que van a tener. Entonces vamos a comenzar. Encontramos aquí la tabla de contenido del tema hombre, sociedad y libertad. Primero, hombre y sociedad. Segundo, algo llamado libertad. Y tercero, cuestiones sobre hombre, sociedad y libertad. Vamos a empezar. En el desempeño encontramos que reflexiona sobre el desarrollo psicosocial del ser humano y articula sus propias nociones con el debate sobre la naturaleza de la libertad en la sociedad occidental para caracterizar los principales condicionantes de la vida en sociedad. Vamos a empezar con los conceptos importantes. Hombre y sociedad. El hombre es un ser social. Como ya hemos discutido en la clase, hay un instinto gregario que tiende a asociar a ese individuo con los otros para poder desarrollar un bienestar en común. Siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural, es una tendencia natural del hombre. El hombre no puede nacer fuera de la sociedad. Una vez ha nacido, hay que comprender la importancia que el aprendizaje de las costumbres y modos de comportarse, de relacionarse y de comunicarse tienen para todo ser humano desde los primeros meses de vida. Todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social sin los cuales se podrían ver reducidos a una condición diferente a la que actualmente entendemos como humana. Es decir, que todo individuo que a través de su desarrollo y crecimiento en una sociedad humana, pues adquiere ciertas formas de comportamiento, ciertas reglas, ciertos modos de actuar que le proporciona ese grupo, ese colectivo humano en el cual pues es acogido. Una persona que se sale de ese acondicionamiento social, pues no sería entendida como humana. Yo les ponía el ejemplo en clase de Tarzán, que es tomado de un hecho de la vida real. Ese pequeño que fue criado por humanos en la India, pues alcanzó cierto grado de maduración biológica que le impidió de alguna manera a través de la relación animal, pues desarrollar, por ejemplo, un lenguaje, unos tipo de conductas que lo hacía parecer un animal, en tanto que no adquirió ciertos condicionamientos para poder comportarse de determinada manera. Entonces, siendo la sociedad el origen de la cultura, yo les traigo aquí la reflexión de este señor Sigmund Freud. El señor Sigmund Freud fue un médico y neurólogo austriaco de origen judío que pues representa el origen o las bases del psicoanálisis en el siglo XX. Él aporta a este tema a la hora de explicar el comportamiento humano. Él no solo prefirió acentuar lo biológico en relación a lo cultural, sino que asentó su propia teoría sobre la cultura, sobre unos principios básicamente biológicos. Analizó los problemas emocionales fundamentándose en los impulsos instintivos y pues ubicó la situación biológica determinó que la situación biológica pues tenía total relación con una actitud cultural. Em,
Freud critica precisamente las creencias y prácticas de su propio tiempo. Sin embargo, aporta en esta discusión en tanto que trata de explicar no solo el origen de la religión, sino de la cultura humana, por ejemplo, dentro de su obra Tótem y Tabú, que pueden ustedes buscar. Ahí él se interesó por las implicaciones culturales dentro de las teorías psicoanalíticas para investigar por qué el hombre se comporta de esa determinada manera. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, algo llamado libertad. La libertad es captada en la medida en que tenemos una capacidad cognitiva que hace posible su entendimiento. Somos capaces de contraponer sensaciones y experiencias de libertad con las de sometimiento y prohibición. Entonces, en la medida en que experimentamos las situaciones, las relaciones sociales, pues podemos percibir en qué momento pues una situación permite o desarrolla en mi propio criterio una capacidad de tomar decisiones o que también me limitan o me someten dentro de determinado contexto. Atravesamos momentos de independencia a medida que crecemos y cambiamos. Nos hacemos cargo de nuestros propios asuntos en las diferentes situaciones de nuestra vida. Nos habituamos a comportamientos predecibles que se han normalizado, es decir, que se han vuelto de alguna manera comunes. Normalizado quiere decir que se ha interiorizado y que se ha asimilado de una manera como verdadero, como cierto. Esa normalización pues es prácticamente imperceptible desde la niñez. Nos habituamos a ciertas tradiciones, por ejemplo, que en determinado mes del año sabemos que vamos a recibir ciertos regalos, que vamos a hacer reuniones en familia y eso lo asociamos con la Navidad, por ejemplo. Ese tipo de costumbres pues se van volviendo habituales a lo largo en que las vamos practicando con precisamente ese colectivo al que pertenecemos. Sin embargo, si pensamos en cada una de las diferentes tradiciones culturales, pues cada una tendrá su propia noción, por ejemplo, de libertad de individuo y pues esto va cambiando de sociedad en sociedad. Fíjense que todo acto institucionalizado predice el comportamiento de sus individuos. Yo traigo a colación este concepto de predicción, pues a propósito de el rasgo biológico que caracteriza al ser humano y que pues hace parte de una función primordial del cerebro. Yo les traigo una breve lectura de El cerebro y el mito del yo del colombiano Rodolfo Ginás. Entonces dice, ¿por qué debe predecir el cerebro? En el capítulo 1 se vio que solo los organismos vivientes del movimiento activo y dirigido necesitan cerebro, pero ¿cómo ha contribuido el sistema nervioso al al éxito evolutivo animal? Es claro que el movimiento inteligente es requerido para sobrevivir, para procurar alimento y refugio, lo mismo que para evitar convertirse en alimento de otros. El término inteligente implica como mínimo una estrategia rudimentaria que se base en las reglas tácticas relacionadas con las propiedades del entorno en el cual se mueve el animal. De lo contrario, además de no tener sentido, el movimiento resultaría peligroso. Es absolutamente indispensable que los animales anticipen el resultado de sus movimientos con base en los sentidos. Para sobrevivir, los cambios en el entorno inmediato deben provocar un movimiento. La predicción de eventos futuros es sin duda la función cerebral fundamental y más común. Antes de proseguir, aclararemos el significado de predicción, término que se refiere al pronóstico de algo específico que puede suceder. Todos los días predecimos cosas, como el ardor que sentimos al caminar descalzos sobre el pavimento caliente o el inevitable accidente si no se gira el automóvil al llegar al final de la calle. Al correr en un partido de tenis es necesario predecir el momento y el sitio adecuados en que la pelota se encuentre con la raqueta. Consideremos dos carneros salvajes cuadrándose para luchar.
Mientras se miran el uno al otro, lentamente se yerguen sobre las patas traseras y buscan en el adversario señales mínimas que indiquen cuándo comenzará a desplazar su peso hacia adelante, listo para la carga, dado que una ventaja de tan solo medio paso puede cambiar el resultado de la competencia. El carnero debe anticipar el ataque para contraatacar, o sea, debe predecir el golpe antes de recibirlo. La capacidad de predicción es claramente vital, de ella depende la vida misma del organismo. Sin embargo, los ejemplos anteriores no logran dar idea general de la importancia de la predicción en el control cotidiano del movimiento corporal. Consideremos el simple acto de sacar una botella de leche de la nevera. No es un acto que implique mayor reflexión, pero requiere predecir el peso de la botella, su textura resbalosa, y finalmente calcular el equilibrio compensatorio mediante el cual el movimiento de la botella al vaso describe una trayectoria eficiente y armónica a medida que recibimos información sensorial directa del exterior. Ajustamos el movimiento y el equilibrio compensatorio requerido, pero justo antes de coger la botella ya habremos efectuado una aproximación premotora de lo que ha de venir. Es decir, que esta capacidad de predecir pues nos ayuda de alguna manera a integrarnos a la sociedad a medida en que aprendemos ese tipo de comportamientos que se han normalizado, como repito nuevamente, de alguna manera imperceptible dentro de este desarrollo cognitivo del individuo. Entonces, teniendo un poco claro eso, pues yo los invito a ver este video que es de un filósofo argentino, Darío Strassmayer. Él habla pues de la libertad como dispositivo dentro de la sociedad, es decir, algo artificial, en tanto que pues hace que el hombre tenga ciertas conductas, pero a partir de lo que ya está establecido. Entonces hay como un imaginario de la libertad. Pero bueno, vamos a continuar y pues les dejo a ustedes ahí el link para que puedan acceder. Em, pues finalmente, para terminar, la idea de libertad pues cambia en cada una de las tradiciones. Entonces, si partimos de lo jurídico, en nuestra sociedad occidental, la libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano con base en la dignidad humana. Las libertades públicas han dispuesto a los miembros de las comunidades en manos de las autoridades, quienes procuran desde su poder mantener un status quo entre los cohabitantes de un territorio. Nosotros sabemos que en la sociedad occidental, pues desde hace siglos han establecido múltiples formas de que la autoridad haga prevalecer la libertad sobre la dignidad humana, sobre los derechos de los seres humanos. Eso lo puede hacer cumplir a través de esta institución que es la cárcel, por ejemplo. Yo les traigo aquí en contraposición a este tipo de estructura pues punitiva y coercitiva de la sociedad occidental, este otro ejemplo que nos traen los quechuas que habitan en las zonas de Bolivia y el Ecuador y pues que son de una tradición descendiente de los incas. Ellos aplican un castigo a una persona, por ejemplo, que mata a otra persona. ¿Qué pasa con ese individuo? Ese individuo normalmente en nuestra sociedad pues iría a la cárcel y quedaría la familia viuda del individuo que ha sido asesinado, más la del individuo que asesinó. Dos familias quedan desprotegidas. ¿Qué hacen los quechuas? Obligan a este individuo que cometió el crimen a practicar una reparación, es decir, tiene que encargarse no solo de su propia familia, sino de la familia afectada. Esto hace que ya no solo dos familias queden desprotegidas, sino que haya una intención de reparación dentro de la sociedad. Entonces, pues les dejo este ejemplo y por pues esta cita de Jean-Paul Sartre, filósofo francés: cada hombre es lo que hicieron de él. Es decir, podríamos afirmar que los condicionantes de la sociedad hacen que el individuo se comporte de determinada manera. Entonces ahí podríamos cuestionar el concepto de libertad. Entonces les dejo estas tres cuestiones que vamos a debatir en el foro de la clase. Primera, ¿cómo interviene la sociedad en las costumbres humanas?
Segunda, ¿qué debemos tener primero? Educación o libertad. Y tercera, ¿cuándo es una persona libre? Entonces, pues finalmente aquí tenemos las referencias de donde se han extraído algunos de los conceptos y pues nos hablaremos en una próxima oportunidad. Espero estén bien y un abrazo grande.